Bueno, pues bienvenidos a este horizonte de información en esta mañana para darles a conocer algunos detalles de lo que en este momento prevalece y es importante que nosotros lo sepamos. En primer lugar, decirles que agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos arrestaron en los últimos 2 meses a 2 hombres de Yemen identificados en la lista de vigilancia sobre el tema del terrorismo. Esto es un proceso, una investigación que está llevando el Buró de Investigaciones de los Estados Unidos a nivel federal, el FBI. La primera detención ocurrió el 29 de enero, alrededor de 5 kilómetros al oeste de la entrada de Calexico, en California. Los agentes encontraron una tarjeta SIM de teléfono celular escondida debajo de la plantilla de un zapato. El hombre fue remitido a las autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas. La segunda captura sucedió el 30 de marzo, cuando agentes arrestaron a un hombre por ingresar ilegalmente a los Estados Unidos a 3 kilómetros del mismo punto. El sujeto está detenido bajo custodia federal a la espera de su deportación. Parte de la misión de la patrulla fronteriza establece que, dice, protegeremos al país del terrorismo, según afirma Gregory Bovino, jefe de la patrulla, en un comunicado. ¿Por qué doy esta información? Bueno, porque la seguridad fronteriza, desde los ataques del 9/11, allá en el 2001, en las Torres Gemelas en los Estados Unidos y en el Pentágono norteamericano y todo lo que pasó, que sabemos, se convirtió la seguridad fronteriza en un asunto de seguridad nacional estratégico, fundamental. Cuando llegó el ataque a las Torres Gemelas, el ataque llegó por Canadá, llegó por el norte. En esta ocasión pareciera como si lo más vulnerable fuera aquel lugar por donde llegó el ataque del 2001. Pero ahora pareciera como si el mecanismo fuera al revés. Se estuviera entrando por México. Y estas dos detenciones de elementos de Yemen, que fundamentalmente estaban en la frontera de México con Estados Unidos, justamente para perpetrar, seguramente vendrá una investigación después que derive en que sepamos cuál era el objetivo fundamental de estos dos individuos y de que seguramente podría haber más, por supuesto, no es un asunto de dos. Esto habla de que ahora hay un nuevo, no diría yo pretexto, una nueva razón por la que la frontera sur tiene que ser mucho más supervisada. No incluso que la norte, porque no se puede relajar en ningún lado y en ningún momento la posibilidad de que cualquier sorpresa surja. Pero ahora lo que se está viendo es que la tendencia de algunos grupos de terrorismo estaría en tratar de entrar a los Estados Unidos por la zona en donde más pasos hay. Y donde más hay, por supuesto que es en el sur, ya que en últimas fechas se han venido reportando incrementos importantes de deportaciones de personas que han tratado de entrar a los Estados Unidos por el flanco de México, y entre ellos el mes de marzo se tiene un cierre de 171,000 personas rechazadas. Imaginen ustedes en ese universo lo que no pudiera estar intentando pasar. Es claro que ahora la patrulla fronteriza, el ICE, el Homeland Department, el FBI, todo va a estar poniendo atención y acento en este reporte que se acaba de dar de estos dos yemenitas detenidos. Viajeros de distintas partes del mundo que tengan acceso a Estados Unidos podrán vacunarse en contra del COVID en algunas entidades. Conforme avanza la inmunización, algunos estados decidieron abrir la opción de recibir la vacuna a personas que no residan o en el estado, ni siquiera que residan en los Estados Unidos, según un artículo del portal Travel Off Path, que sostuvo que funcionarios de salud comentaron que el turismo de vacunas ya es legal. ¿Se acuerdan ustedes cuando al principio de la campaña de vacunación se decía, por ejemplo, en el caso de mexicanos, que al llegar a los Estados Unidos y que se descubriera que llegaban a vacunarse, podrían verse susceptibles a que se les removieran, se les quitaran las visas? Bueno, ahora no solamente no es así, sino que será legal e incentivado el que se venga a México, a los Estados Unidos, a hacer
lo que se conocería como turismo de salud. En Arizona, por ejemplo, que abrió campaña a todos los mayores de 16 años, ya no hay restricción por residencia o por ciudadanía. En Luisiana, por ejemplo, de acuerdo con el Departamento de Salud, no hay requisitos para la residencia, es decir, puede recibir la vacuna sin serlo. En Texas, desde el pasado 29 de marzo, todas las personas mayores de 16 años ahora son elegibles para recibir la fórmula anti-COVID. Travel Off Path destaca que la política de no exigir prueba de residencia se hizo para que los trabajadores que se encuentren ilegalmente en los Estados Unidos, que son millones, no duden en inyectarse, ya que en caso de que estas personas no fueran vacunadas por una política pública, no se acabaría por resolver el problema en los Estados Unidos. Y todo el esfuerzo que se está haciendo en vacunación, si tienes 11, 12, 15 millones de personas que ni siquiera se acercarían a un centro de vacunación porque no tienen más que el rostro para identificarse, no tienen ningún papel, no tienen ninguna identidad, no tienen nada, esas personas conviven dentro de la sociedad norteamericana, tal vez de manera inadvertida, pero están, al estar limpiando un vidrio, trapeando un piso de un mall, sirviendo o lavando platos en un restaurante, o cocinando, o haciendo el aseo de un cuarto de hotel, pues son parte de lo que, o segando un pasto en un jardín, son parte de la sociedad. Y al serlo, entonces, se abre un panorama enorme de personas que podrían ser vacunadas ya de manera, digamos, reconocible por las autoridades norteamericanas. 40% de los estadounidenses desaprueba la forma en la que Joe Biden maneja la llegada de menores migrantes no acompañados de la frontera de los Estados Unidos con México, en contra de un 24% que sí está de acuerdo, según un último sondeo que se ha hecho de una organización que se ha convertido en una especie de termómetro de las políticas públicas de los Estados Unidos, que es The Associated Press. The Associated Press, AP, salió como una autoridad en cuestiones de cifras, de numerología, desde las elecciones del pasado noviembre, y hasta ahora se ha convertido, insisto, en un termómetro. Estados Unidos estará impulsando al grupo de los 20 países más desarrollados del mundo a un acuerdo global sobre un impuesto a la renta empresarial, según dice Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro norteamericano. Una semana después de la presentación de un plan de infraestructura financiado mediante alzas en los impuestos empresariales en el país, en el Centro de Estudios Council on Global Affairs de Chicago, Janet Yellen dijo que es necesario, que es fundamental asegurar que los gobiernos tengan sistemas fiscales justos que recauden suficientes ingresos para invertir en bienes públicos esenciales y puedan responder a las crisis. También defendió que todos los ciudadanos compartan la carga de financiar al gobierno. Dice, podemos hacerlo juntos. Una tasa mínima impositiva para asegurarnos que la economía del mundo que está luchando en bases de llegar a un mejor nivel de servicios puedan, a través de esta forma de taxation, de fiscalización multinacional en corporaciones que son iguales, el detonar, el darle un acicate a la innovación, al crecimiento y a la prosperidad. Fíjense, si me salgo del tablero, estamos empezando a ver lo que serían iniciativas multinacionales en el ámbito fiscal. Y esto, a lo mejor es demasiado prematuro lo que les voy a decir, pero esto apunta a que hacia el futuro habrá un gobierno mundial. No tengo la menor duda de que el hombre, el ser humano, va para allá. Yo sé que faltan muchas cosas por dirimir, incluso algunas de una manera no muy ortodoxa, pero el mundo va para allá. La Corte Suprema de los Estados Unidos desestimó un caso sobre los esfuerzos del expresidente Trump para bloquear a los críticos en su cuenta personal de Twitter.
El tribunal dice que la demanda quedó sin efectos después de que Trump fue suspendido permanentemente del Twitter y terminó su mandato en enero. Twitter suspendió a Trump 2 días después del ataque al Capitolio por parte de sus seguidores el 6 de enero y la compañía dijo que su decisión se debió al riesgo de una mayor incitación a la violencia y con eso lo sacó de la jugada. De ahí vino la cancelación de la vida digital del presidente de los Estados Unidos en su salida. El máximo tribunal de los Estados Unidos falla a favor de Google en una disputa de 9.300 millones de dólares por derechos de autor de Android. Revocó un fallo previo en contra de la compañía Mountain View, que fue demandada por Oracle en un caso que lleva más de 10 años. Los casos globales de COVID superaron este pasado lunes la barrera de los 130 millones. En los últimos 7 días hubo más de 4 millones de contagios en el mundo, algo que no ocurría desde mediados de enero, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Dice que los fallecidos en el planeta por el virus suman 2.840.000, de los que 71.000 murieron la semana pasada, tercera semana consecutiva en la que suben las muertes en el mundo. Acepta que la tendencia de esta tercera ola de contagios es muy preocupante, ya que se teme que las cifras aumenten a un ritmo mayor por la mutación de los virus que han traído nuevas preocupaciones sobre los contagios, el nivel de contagio y el nivel de mortalidad producto del contagio. El gobierno británico empezará a ensayar este mes lo que se conocerán como los pasaportes COVID en cines y en eventos deportivos como parte de una paulatina desescalada de restricciones, pues la mitad de la población adulta ya fue vacunada con por lo menos la primera dosis. Hay gente que es por la segunda y es aproximadamente una tercera parte de esa mitad. Grecia permitió la reapertura de los comicios tras semanas de cierre y bajo estrictas medidas de seguridad por la pandemia. La medida no aplicó para las ciudades de Tesalónica, Kozani y Patras, en donde los contagios permanecen en niveles muy altos. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, hizo uso ilegítimo de su poder, declara la Fiscalía General en la reanudación del juicio que por corrupción se le sigue al primer ministro de ese país. El futuro político de Benjamín Netanyahu está en entredicho y bien pudiera ser el segundo primer ministro en la historia del nuevo Israel en acabar en la cárcel. El príncipe jordano Hamza bin Hussein, acusado de haber conspirado en contra de su hermanastro, el rey Abdalá II de Jordania, aclaró que no acatará, dice, no voy a acatar la prohibición de salir de mi domicilio, una prohibición que le transmitiera el jefe del Estado Mayor del reinado de Abdalá II. Vladimir Putin, por su parte el presidente de Rusia, promulgó la ley que le permitirá permanecer en el Kremlin hasta el año 2036, al darle el derecho a presentarse a la reelección en 2 ocasiones más. La firma de Putin se produjo después de que la Duma, o sea, la Cámara Baja, y el Consejo de la Federación y el Senado aprobaran la ley de manera formal. Esta norma confirma que en el futuro solamente podrán ser candidatos a la presidencia rusa aquellos ciudadanos mayores de 35 años que hayan vivido de manera permanente en el país no menos de 25 años. Los aspirantes al Kremlin no podrán poseer doble nacionalidad o haber tenido pasaporte de otro país en el pasado. Y con esto, hay, como ustedes saben, después de la data de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, hay rusos que de alguna suerte regresaron a Rusia una vez que cayó la cortina de hierro y el muro de Berlín, y entonces no cumplen o podrían no cumplir con esta precondición para poder aspirar a una condición de esta naturaleza. Y esto trae como resultado los problemas que hoy tenemos. Para un Vladimir Putin que tuvo que firmar él una orden ejecutiva en la que él mismo, junto con la Duma, se permiten el que este hombre vaya a elecciones por 2 veces más. El organismo de supervisión de telecomunicaciones de Rusia descartó por el momento bloquear el acceso a la red social de Twitter después de confirmar el retiro
de contenido prohibido, si bien prorrogó hasta el 15 de mayo la orden para restringir la velocidad de acceso. El nombre de Rafael Navarro, astrobiólogo mexicano dedicado a la búsqueda de un segundo ejemplo de vida en el universo, trascendió ya la Tierra. El equipo de científicos e ingenieros de la NASA que trabajan en el robot explorador Curiosity decidieron nombrar a una montaña de Marte Rafael Navarro para rendir homenaje al investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, fallecido el 28 de enero pasado. Admitieron que los nombres oficiales para los objetos en el espacio los da la Unión Astronómica Internacional, pero consideraron que con esta iniciativa el nombramiento formal será más rápido. La montaña Rafael Navarro se localiza al noroeste del cráter Gale, cerca del monte Sharp, en donde está trabajando Curiosity desde su arribo a suelo marciano en agosto del 2012. Hay que decir que la montaña más alta detectada por el hombre desde que tenemos conciencia interplanetaria es una montaña que se encuentra en Marte, que es 2.000 metros más alta que el monte Everest. El monte Everest anda ahí por el orden de los 8.000 metros de altura y la montaña Olimpia tiene 10.200 por ahí. También decir que en el ámbito nacional, en el ámbito mexicano, hay algunos asuntos que tenemos que ver. En Twitter, el presidente de México rompe las reglas que él mismo convocara a cumplir cuando llamó a los gobernadores para un acuerdo en el que nadie se metiera en la posible influencia por su mandato, ya sea el presidencial, ya sea los estatales, en función de las elecciones intermedias. Y ayer el presidente en conferencia habló de vacunas, habló de medicinas gratuitas, habló de algunos trabajos de carácter social y le entró a la idea de vender acciones y bondades de su gobierno. Esto rompe las reglas. Y hablando de romper reglas, ayer vi que se rompió una regla tremenda en México. Se llegó a un acuerdo para una nueva forma de llevar las nóminas, en las que, por ejemplo, hablan hasta del pago de 90 días de equivalentes al reparto de utilidades en las empresas, en un momento en que las empresas no tienen, ni para pagar reparto de utilidades, mínimo. ¿Por qué? Bueno, por la razón ya ni para qué me pongo a explicarlo, por un lado. Y por el otro lado, se le da, a través de un acuerdo entre empresarios, el presidente de la República y algunos miembros del Congreso, en Palacio Nacional, para modificar las reglas del outsourcing y hacer una especie de outsourcing charro, en el que el ingrediente principal son los sindicatos. ¿Quién estaba presente? Napoleón Gómez Urrutia, el secretario general del Sindicato Internacional de Trabajadores, que pues es el que hizo todo el esquema de persecución a las empresas de outsourcing para hacer este entuerto que rompe las reglas. Y rompe las reglas por una razón muy simple. Sobre una nueva ley de outsourcing se llega a la determinación de proponerla y después se le pasará al Congreso para que la discutan. Es decir, ahora las iniciativas de ley no se argumentan en el Congreso, se argumentan en Palacio Nacional y ya depuradas con todos los factores que tendrían que, coincidir para ser obsecuentes y doblar la cabeza ante el presidente, con el presidente, se reúnen en Palacio Nacional y una vez que llegan al consenso, la mandan al Congreso para su aprobación. Yo sabía que la historia era al revés, que se daban las iniciativas de ley al Congreso y que luego el Congreso era el que las discutía ante comisiones, ante el Pleno, las pasaba al Senado, se revisaban, se podían corregir en su momento. Podría haber la posibilidad de un parlamento abierto auspiciado en el Congreso y después regresado al Ejecutivo para su publicación. Hoy no, hoy el presidente propone, dispone y luego simula, le pasará al Congreso esta ley patito de outsourcing imposible de realizar y que milagrosamente, no le entiendo cómo, los empresarios han
doblado otra vez las manitas para que el presidente haga lo que se le pegue la gana en un nuevo negocio que le tiene a su amigo incondicional Napoleón Gómez Urrutia. 12 años antes de López Obrador, perseguido por la justicia. Esta es parte de las informaciones importantes que les tengo en este horizonte de información. Les agradezco como siempre el favor de su atención y espero contar con ella en unos minutos más en la primera emisión Central FM Equilibrio desde centralfmonline.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, plataformas y nuestra red enorme de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, en 105 ciudades en radio y televisión en México y en estaciones de televisión en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia. Soy Pedro Ferriz de Con, estoy al frente de un enorme equipo de trabajo del que me da orgullo representar. Gracias por estar conmigo esta mañana.